8:38 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos este lunes dar la cordial bienvenida a un reconocido hombre de la comunicación de origen español. José Antonio Llorente está con nosotros en nuestros estudios a propósito de su presencia en Quito y la presentación de su libro El octavo sentido, la comunicación, factor clave de la sociedad del siglo XXI. Luego de la bienvenida, Gonzalo, para hablar de estos temas fundamentales como es la importancia de la comunicación en un mundo tan cambiante, tan dinámico. Muy buen día, un gusto a José Antonio Llorente. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué significado tiene el mensaje del octavo sentido? Bueno, yo he escrito este libro haciendo un repaso de mis últimos 30 años como profesional de comunicación, ¿no? Y lo que pretendo decir es que la comunicación es un factor esencial, clave hoy en día en la sociedad de nuestro tiempo, y que la comunicación ha cambiado mucho, como ha cambiado nuestra sociedad. Antes comunicar era sinónimo de informar, y hoy en día comunicar implica escuchar, implica entender la sociedad. Y la acción de comunicar no es tanto lanzar mensajes e ideas como participar de una manera eficaz en la conversación de la sociedad, en la conversación de Internet. ¿Y cómo se llega hasta el octavo sentido? ¿Cuál es la lógica del propio título? Bueno, tiene que ver con lo que yo decía antes, es decir, la sociedad ha cambiado mucho. Vivimos en un mundo en el que ya no es, si recuerdan la aldea global que describía McLuhan, había que ir al centro del pueblo a tomar una taza del caldo que ofrecían para todos. Hoy en día la comunicación es distinta, las personas tienen una capacidad enorme para informarse, para tomar la información que les interesa, para compartirla, para expresar opiniones. Esa sociedad de ciudadanos empoderados es una sociedad que requiere una comunicación diferente, más pendiente de esas cuestiones individuales y no tanto de las del grupo, ¿no? A ver, ¿cuán efectiva es esa comunicación hoy en día, antes con también la dinámica de lo que eran los más media o los medios de masas, la sociedad esperando el mensaje del poder político, económico a través de esos medios? A veces también es cierto la incapacidad del retorno del flujo de esas ideas de ida y vuelta, porque no se cerraba ese círculo, y hoy en cambio da la impresión de que cada ciudadano crea su propio mundo de información, de comunicación o de ideas en función de los mensajes que selecciona o elige. Ya no es tanto esa dirección, ese direccionamiento, si se quiere, si cabe la palabra, desde la concepción del poder, sino desde la agenda que cada ciudadano se marca. Sin embargo, esto ni supera las distorsiones, ni supera, peor aún, la subjetividad. Recordemos, por ejemplo, el esfuerzo de Omai News en Corea, que era muy lindo, ¿no?, con el periodismo ciudadano, ni supera tampoco lo que acabamos de ver la semana pasada, ¿no? Las redes sociales influyendo, en el caso, por ejemplo, de dos jóvenes asesinadas, influyendo al punto que se dictan políticas a través del Twitter, pero también la sociedad saca lo peor de sí en la reacción. Todo esto está en la misma cancha. Está ahí, es verdad, es cierto. Nuestra sociedad es más compleja, no necesariamente mejor, no necesariamente peor. Va a depender de nosotros, ¿no?, de los ciudadanos a nivel individual, para que sea mejor, que nos pongamos de acuerdo en que sea mejor. Los medios siguen siendo muy importantes, yo creo que lo van a seguir siendo, y que después de esta cierta tormenta en la que la opinión de todo el mundo cuenta, los ciudadanos vamos a seguir necesitando medios independientes, profesionales, cuyo trabajo sea pues decirle a la sociedad qué ha pasado y por qué, ¿no? ¿Los referentes entonces siguen existiendo para orientar, para canalizar, si se quiere, esta dispersión, yo no diría casi una erupción estamos viendo la fotografía del diario El Comercio con
la erupción de anoche del volcán, esta erupción de ideas que parece que todas van cada uno por su cauce distinto. Claro, yo creo que los referentes van a seguir siendo necesarios. Lo son hoy en día también. Lo único que los referentes no van a tener que tener un título, un medio de comunicación o grupo de presión. Los referentes van a ser aquellos que consigan crear contenidos interesantes para la gente. ¿Superamos la era del conocimiento o caminamos en ella todavía o vamos hacia dónde? Bueno, yo creo que vamos hacia un sitio que no sabemos cuál es. Yo, por lo menos, si me lo van a preguntar a mí, les tengo que decir que no sé. Yo digo, nos lo cuento. Sí, yo sí sé que en Llorente y Cuenca, que es la firma en la que trabajo desde hace 20 años, la mitad de lo que hacemos hoy, hace 5 años no lo hacíamos. Y estoy seguro que dentro de 3 vamos a poder repetir algo parecido, ¿no? Nuestra sociedad se enfrenta a cambios enormes. Los paradigmas de hoy en día, yo creo que cuando hablamos de Twitter, de LinkedIn o de Google, yo creo que no somos capaces de decir eso en 5 años va a seguir siendo así. Y por lo tanto creo que lo que tenemos que hacer es tener una mente abierta, flexible, adoptar los cambios nuevos, adoptarlos para bien y tratar de contribuir cada uno a su manera para que nuestra sociedad sea mejor. En esta comunicación del presente, ¿cuánto juega la transparencia, sea pública o sea privada, como una pieza fundamental de la comunicación? Recuerdo cuando se plantea esto de la transparencia, lo que hace ya muchos años planteaba ese gran escritor checo Milan Kundera, el 11º mandamiento, la búsqueda de la verdad. Bueno, yo creo que la transparencia hoy en día es un hecho y es una realidad, ya ni siquiera puede ser una actitud, ¿no? Hace tiempo, no tanto, decíamos hay que ser transparente. Ya es que no hay que serlo, es que lo somos. Y lo que hay que ser es consecuente y actuar en un mundo transparente en el que es fundamental. Hay que ser transparente, si no, no se puede ser opaco. No. Y sobre todo en ese mundo transparente lo que hay que ser es consecuente. Hay que decir y hacer tienen que ser 2 verbos que estén bien conectados. No se puede en el mundo de hoy decir una cosa y hacer otra. Claro, pero sin embargo la opacidad todavía, especialmente en el ámbito político, se ve, se refleja. Bueno, no solo en el político, en muchos. Pero la opacidad tiene un recorrido muy corto. Yo digo, el silencio no es rentable en una sociedad tan conectada, tan hipercomunicada. Pretender resolver los problemas de comunicación con silencio o con opacidad, pues es la estrategia más equivocada, ¿no? Y la intoxicación de los mensajes, cuando vemos que el instrumento de la propaganda, y digo propaganda refiriéndome al uso político de los mensajes para superponer unos por otros y tapar las realidades y los debates profundos, ¿cómo se juega con esos elementos? Bueno, yo creo que la propaganda está ahí, ¿no? El uso de la verdad o la media verdad también está ahí. ¿Los ciudadanos pueden discriminar adecuadamente o es demasiado? No, yo creo que habla de la intoxicación. Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo, afortunadamente, nuestros ciudadanos son mejores y están mucho más preparados que los tuvieron hace 50 años, por ejemplo, ¿no? La propaganda está ahí, pero la propaganda ya es ineficaz. La propaganda es una técnica del siglo pasado. Aquello que decíamos, no se crea. Una idea repetida, una mentira repetida 1000 veces puede ser una verdad. En el mundo de hoy, eso francamente yo creo que es bien difícil. La gente quiere entender las cosas, quiere hechos. Al final termina evaluando el contenido de la propaganda y la rechaza. En el mundo nuestro, nosotros nos dedicamos más al mundo de las empresas, ¿no? En el mundo empresarial, de nada sirve hoy a una compañía decir que es medioambientalmente responsable y repetirlo 1000 veces. Lo que tiene que hacer una compañía es ser medioambientalmente responsable, tomar medidas en ese sentido y luego contarlas y explicarlas. Pero no tomar esas medidas y decirlo, hoy en día no vale para nada. En situaciones emergentes, ¿cómo debe ser la comunicación de crisis, como es una de las especialidades de Llorente? Bueno, claro, la comunicación de crisis, digamos que
pone en valor las virtudes de la comunicación en un momento crucial de una compañía o de un negocio, ¿no? Hoy en día la comunicación de crisis pasa por las redes sociales y por el mundo de Internet. En el mundo de antes hasta la comunicación se parcelaba, ¿no? Nosotros decíamos, esta comunicación es para los empleados, esta es para los accionistas, esta es para los clientes. Hoy en día accionistas, clientes, empleados conviven en comunidades que tienen afinidades distintas. Antes decíamos, yo estudié comunicación, claro, los principios era el emisor, el receptor y el canal. Hoy en día, el otro día había una conferencia muy importante sobre comunicación en América Latina. Hoy se habla de territorios y se habla de comunidades, que son espacios donde la gente se relaciona porque tiene un interés común. Hemos pasado de aquello del emisor al receptor. Muy fino. Exacto. Ya es el territorio deporte, territorio cultura, territorio medio ambiente, y las comunidades de intereses alrededor de eso. No sé si tienes alguna otra inquietud, porque si no le vamos a pedir... destacar cuando en uno de los capítulos de este libro que nos ha entregado José Antonio Llorente, y cuando habla precisamente de comunicación de crisis y recoge una frase sabia de Octavio Paz, dice: más que el brillo de la victoria nos conmueve la entereza frente a la adversidad. Muy bien. Pues sí, es que es verdad. En una situación de crisis, las empresas lo que tienen que ser es buenos ciudadanos, responsables, conectar con el interés general, y eso da mucho mejores réditos que enfocarse en el corto plazo. Está aquí en Ecuador José Antonio Llorente, autor del Octavo Sentido, principal de Llorente y Cuenca. El libro El Octavo Sentido, la comunicación, factor clave de la sociedad del siglo XXI, se lanza en qué circunstancias y dónde. Bueno, aquí, acá en Quito vengo para presentarlo. El miércoles voy para Guayaquil, y bueno, es un libro que no es un libro para comunicadores, es un libro para cualquier persona que tenga inquietud por entender qué está pasando en la sociedad, y yo le aporto pues el punto de vista de cómo la comunicación está afectando nuestro día a día y las cosas que vemos en los noticieros, en los telediarios, en los diarios, y lo que comentamos en la calle, ¿no? Bien, muchas gracias. La presencia aquí en Ecuador Radio de José Antonio Llorente, periodista, consultor internacional. Un gusto tenerlo y le deseamos una feliz estancia en el Ecuador. Un buen día. Le tocó un día de invierno. Aquí hay días de invierno, días de verano, a veces todo en el mismo día. Lo tomo con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable, un gusto.